conceptos que permiten comprender cómo operan las distintas ciudades o cuáles son las tendencias generales, tales como las jerarquías urbanas, el medio ambiente urbano, el emplazamiento urbano, etc. Hablando de grandes rasgos, todo el análisis de este tipo se da a base de dos perspectivas principales: la distribución espacial de las ciudades y la dinámica de comportamiento de flujo. O sea que se organizan en el espacio geográfico y las dinámicas de comportamiento de flujo y uniones espaciales en su interior, o sea, las fuerzas que determinan la estructuración interior y la geografía urbana y los de la geografía urbana. Forma parte de las disciplinas adscritas de la geografía humana, aunque a veces en el interés penetra en el campo de la antropología, el urbanismo e incluso la geografía física. La geografía urbana es una rama de la geografía del estudio de las ciudades comprendida con un nuevo tipo de paisaje urbano, aquí como podemos ver el ejemplo de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que este tipo de geografía, digamos, se muestra, digamos, que Santa Cruz, digamos, como lo conocemos, es la ciudad de los anillos. Eh, la geografía urbana busca dar la lectura a la ciudad e intentar modelar y vincular la morfología urbana de los usos de suelo, vivienda, la industria, los servicios con variables con la segregación socioeconómica, la división urbana, la movilidad de transporte. Cambien de lámina. No se detengan solo en una. Tienen que mostrar todo lo que están hablando, tienen que mostrar. Y la movilidad residencial. En el centro de la geografía urbana es el estudio del declive urbano, así como la regeneración de las ciudades de Detroit, por ejemplo, que vivió en el auge económico gracias a la industria automotriz hasta inicios de los años 50, experimentó después de un declive urbano tan severo que ha llegado a referir esta ciudad como un pueblo fantasma. Que continúe, Eh, Callari. Siguiente, o en la misma lámina. Ahí está. ¿Cuáles son las ramas de la geografía urbana? Bueno, existen 6 tipos de ramas, las que son la geografía rural. Esta se dedica especialmente al estudio de los factores productivos de la actividad agraria, es decir, a la explicación de las características dinámicas y estructurales de los paisajes agrarios, como también que se ocupa de interpretar y valorar el conjunto de la realidad rural, ¿no? Mientras que en el urbanismo, este es el estudio de la planificación y ordenamiento de las ciudades. Es decir, que esta geografía urbana eh, procura, ¿no?, una mayor comprensión de los procedimientos urbanos con el objeto de planificar la participación en la cualificación urbana, o sea, del espacio. Otra rama sería, siguiente, ¿puedes pasar al otro? La economía urbana, como dice, ¿no?, el nombre, urbana, economía, ¿no? Esta se especializa en el estudio de planificación y ordenamiento de las ciudades. En sí es el uso de herramientas de la economía y la urbanística para analizar fenómenos de áreas urbanas como el crimen, la educación, el transporte público, las viviendas y las finanzas de los gobiernos locales. Más específicamente, es una rama de la microeconomía que estudia la estructura espacial urbana y la ubicación de hogares y empresas, mientras que la antropología urbana, esta estudia los procesos socioculturales que ocurren dentro de las ciudades, lo cual esto ha surgido como consecuencia, ¿no?, de las necesidades que el crecimiento poblacional han generado dentro de ellas. Otra rama sería, siguiente, la sociología urbana. En la sociología urbana dice que estudia la vida social y las interacciones humanas en áreas metropolitanas y en momentos históricos de las ciudades. En sí es una disciplina normativa de la sociología
que intenta estudiar las estructuras, los procesos, cambios y problemas de un área urbana, mientras que en la vitalidad urbana, esta es un espacio urbano que es un elemento indispensable a la consolidación de este como una estructura básica de la ciudad. En sí tiene como estrategia, ¿no?, la vitalidad de intervención urbana y es capaz de crear espacios representativos, como ser cargados y sentidos irrelevantes de la estructura física y mental de la ciudad. Siguiente. Que continúe, Jiménez. Dios mío. Jiménez. Ya, buenas noches. La estructura urbana es la realización urbanística, tanto desde el punto de vista espacial como económico y social, existente en el interior del espacio urbano entre las distintas partes que componen una ciudad. Después vienen los elementos constructivos de la estructura urbana. Estos se clasifican o se los agrupan en dos medios, que serían el medio natural y el medio construido. El medio natural hace referencia al territorio de soporte el cual se asientan los elementos urbanos y que se construye la mayor parte, digamos, de la existencia sobre la tierra. Los elementos, digamos, que los constituyen son el relieve y la morfología del terreno, tipos de suelo, curso de agua, que serían los ríos, arroyos, lagos, tipo de vegetación, clima y microclimas, que serían las temperaturas, lluvia, humedad. Después viene lo que sería el medio construido, referencia al emplazamiento en el espacio concreto sobre el cual se asienta el núcleo primitivo de la ciudad. Componentes urbanos. Aquí, digamos, vamos a dar una pequeña definición de lo que son los componentes urbanos. Ahí viene lo que serían el uso de suelo, que define como uso del suelo de las actividades urbanas localizadas en un determinado punto de espacio. Los usos del suelo pueden ser rurales o urbanos. También estas se utilizan como una confección de planos que se usan con colores convencionales, como se puede ver aquí en la segunda lámina de medio construido, que lo diferencian por color. El residencial amarillo, naranja u ocre, dependiendo, digamos, de la densidad de ocupación. Los comerciales, que serían rojos, industrial violeta, institucional azul, espacios verdes y públicos serían verdes. Sistemas de servicios son los encargados de las recolección. Y estos son también, digamos, el barrido y limpieza, la recolección de residuos, tratamiento de residuos y el regado de las calles. Después viene el sistema vial. Este incluye el conjunto de vía de la red vial urbana y regional, y los aspectos que considera son la clasificación físico-funcional de las vías urbanas. Un ejemplo, aquí tenemos la avenida Mariscal Santa Cruz y la carretera La Paz Oruro. Después los espacios verdes, que incluyen el conjunto de espacios públicos, parques, los placeos, las plazoteas, las plazas que sirven para la expansión recreacional y pulmón de una ciudad. Después están los equipamientos urbanos. Los equipamientos urbanos son el conjunto de recursos e instalaciones cubiertas o libres, fijas o móviles, con distintas jerarquías y grados de complejidad prestados por el Estado u otro para satisfacer diferentes necesidades de la comunidad. Los tipos de equipamientos también se pueden hacer por sus funciones, que serían educativos, los sanitarios, administrativos, institucional, religioso, social, financiero, creativo, deportivo, turístico u otros. En esos tendríamos lo que serían las escuelas primarias, secundarias, guarderías, institutos terciarios, hospitales y centros de salud. Radio de influencia.
Eso depende de la escala del radio de influencia de la misma y la cantidad, digamos, de habitantes a los que sirve. Algunos ejemplos serían lo que serían los municipales, los aeropuertos, la catedral, que son equipamientos únicos en la ciudad. Los equipamientos de red también serían las escuelas, centros de salud y correos. Eso también depende de su ubicación y de localización. Soporte industrial, conjunto de equipos e instalaciones que cumplen con la función de soporte y apoyo de las distintas actividades que además constituyen al saneamiento e higiene. Los tipos de infraestructuras que tiene, digamos, son la red de agua potable, el desagüe de cloacas, que serían por red o sistemas individuales, red de energía eléctrica domiciliaria o alumbrado público, como se puede ver en las siguientes imágenes. El sistema urbano son ¿Puedes continuar, Espada? Y van a fluir más rápido porque se están quedando sin tiempo. ¿Cuántas láminas le faltan? No tiene número de láminas, ¿no? No. Son 36 láminas, o sea, de concepto. Luego son preguntas. ¿Y el ejemplo? Yep. El sistema urbano son expresiones para un concepto de la geografía urbana y otras ciencias sociales que se utilizó en el concepto de sistema y de ciudad, de población, carácter urbano, puede entenderse por diversas formas según el ámbito de aplicación y perspectivas concretas. El sistema urbano está formado por un grupo de ciudades jerarquizadas, un conjunto de asentamientos ubicados en un territorio determinado y creados y organizados por la sociedad que habita y que mantiene las relaciones entre sí. El sistema urbano formado y intermitentemente dentro de la ciudad no conviene confundir con el concepto geográfico de estructura urbana y que también internamente se aplica la división de partes morfológicamente y funcionalmente de una ciudad, entendido de una segunda manera a estos componentes dinámicos que se clasifican por grupos sociales y medios, y ambos interaccionan de forma mutua y constante. El componente de la sociedad, el paisaje urbano, se entiende por paisaje urbano o espacio urbano al paisaje de interior de las ciudades, o sea, el espacio que habitado, estructurado y organizado que compone centros urbanos. De ahí determina el sector económico secundario o el terciario. El paisaje urbano está caracterizado por la densidad poblacional alta y la gran extensión y dotación de estructuras complejas. Aquí, como podemos ver, el paisaje urbano se muestra la ciudad de Roma y la antigua Roma, la evolución de esto, que es el paisaje urbano. El paisaje urbano surge de la combinación de fenómenos ambientales humanos y coexisten de la forma particular de la superficie terrestre. Es un espacio que se modifica de manera constante con el paso del tiempo, tanto por el crecimiento y desarrollo como por su deterioro. Las características del paisaje urbano, como podemos ver, está la densidad poblacional, el crecimiento de la población, la infraestructura, la actividad humana y la geografía. La densidad de la población, a pesar de que de la cantidad de habitantes varía de una ciudad a otra, hace referencia a un gran número de personas que viven en cercanía. El crecimiento de la población, a pesar del aumento del número de habitantes, y el crecimiento no es un sinónimo de evolución. La infraestructura abarca las carreteras, edificaciones, partes de viviendas, represas, etcétera.
La actividad humana consiste en la producción, economía de 5 sectores: primario, secundario, terciario, cuaternario, quinario. Resulta que es clave de la evolución del sistema urbano y de la actividad económica. La geografía de la zona abarca diferentes condiciones como tipo de suelo, acceso de agua potable, edificaciones de los caminos y de las casas. eh, eh, Acá hay unos ejemplos, digamos, de paisajes urbanos que está Nueva York, Roma. eh, de Nueva York surgió la ciudad se encuentra en una isla, en la isla de Manhattan de Estados Unidos. Surgió como una importante ciudad por, portuaria, portuaria en la época colonial y continúa siendo en la actualidad. De Roma es un centro de las civilizaciones más importantes cuyo legado ejerció influencias en los siglos posteriores. Podemos ver acá Vancouver, San Pablo. Eh, Vancouver se caracteriza por ser uno de los lugares más caros y con mayor seguridad debido a su bajísima tasa de criminalidad. San Pablo es la principal centro financiero de su país y es uno de los mejores para hacer negocios en Latinoamérica. Se destaca por sus grandes centros culturales y entretenimiento. Y Shanghái, en la ciudad de Shanghái, Tienen todavía 2 minutos para terminar con su exposición. Ya, siguiente. El paisaje suburbano. Bueno, aquí el paisaje es más verde y ofrece una vida más tranquila, ¿no? Ya que este paisaje corresponde a las zonas periféricas de las grandes ciudades, es decir, que en las afueras de las ciudades se asientan poblaciones de tipo residencial o industrial y que presentan una menor concentración de población y de infraestructura, ¿no? Siguiente. La población urbana. ¿Qué es la población urbana? Es aquella que vive en ciudades industrializadas llamadas metrópolis o megalópolis y que puede tener infraestructura grande o moderada. Y su actividad económica y su oferta laboral son las principales causas de migración desde las zonas rurales hasta las ciudades. Siguiente. La historia de la población urbana. Bueno, aquí los inicios de la primera población urbana surgieron alrededor del año 6000 a.C., que quiere decir que cuando el ser humano dejó de ser nómada y adquirió un estilo de vida más sedentario y en grupo, ¿no? Esta población comenzó a desarrollar la agricultura como una actividad de abastecerse para alimentos. Siguiente. A partir de 1760 se produjo la revolución industrial, como la polis civitas, como podemos ver en la imagen, que este periodo en el que las urbes experimentaron un gran desarrollo tecnológico impactó en los 5 sectores de la actividad económica. Por ejemplo, alrededor de las grandes ciudades, ahí se asentaron poblados denominados suburbios. Una de sus características de la población, siguiente, es la alta densidad de población que se establece un vasto territorio. Siguiente. Otra característica es que es un paisaje alterado. Pásalo otra. Es un paisaje alterado por el hombre, que esta se prefiere en la edificación vertical. Ahí están los edificios elevados, como por ejemplo en La Paz, las variedades de servicios que serían los módulos de educación en Santa Cruz, la Caja Petrolera de La Paz. Siguiente. Las diferencias de las poblaciones rurales. Bueno, aquí existen 4 tipos de diferencias, o 4 sectores, como por ejemplo el sector secundario, que estas son actividades económicas que transforman las materias primas en productos elaborados, mientras que en el sector terciario, estas prestan servicio a la sociedad, como transporte, la educación, el comercio, etc. Siguiente. En el sector cuaternario o intelectual, estas actividades son de planificación, de gobierno, de investigación y de tecnología de la información. Y eso sería todo.
Ya, de su conclusión entonces, Solo- Jiménez, ya se quedaron sin tiempo. Bueno, en conclusión, Era el último punto. sí, ahí está. Si lo tenemos aquí escrito, si se lo podría leer, acá está. En conclusión, digamos, sabemos que la geografía urbana busca entender los procesos de urbanización, la evolución y desarrollo de las ciudades, así como las diferencias dentro de ellas. Es una disciplina que busca analizar los fenómenos sociales, económicos, culturales y ambientales de la ciudad y su relación con otros espacios semiurbanos. La geografía urbana busca entonces interpretar la ciudad, sus espacios, sus procesos, dinámicas y patrones. Es una disciplina que busca contribuir a la construcción de ciudades sustentables, la renovación de la ciudad, la regeneración de espacios urbanos. Se puede decir, digamos, que esta es una disciplina que nunca antes había sido tan rentable como hoy y es particularmente importante para los centros urbanos. Después de eso solamente tendríamos las preguntas. No sé si todavía se las puede hacer. Ya. Antes que todo, no muestren sus preguntas todavía. Quédense en la bibliografía o en su conclusión. Es una recomendación que se hagan sí o sí revisar sus presentaciones. ¿Por qué? Porque hay cositas que no van, hay cosas que deben mejorar, hay cosas que ustedes deben investigar y tienen que ser correcta la información que están colocando. Si bien han explicado todo lo que es la geografía urbana, pero en sí no hay su ejemplo. Lo que ustedes tienen que explicar aquí en su exposición es el ejemplo del tema que se les dio. Claro que ustedes pueden hacer lo que es interpretaciones, características, objetivos, lo que ustedes encuentren, pero no se olviden que lo que deben de desarrollar es el ejemplo, hablar sobre el ejemplo. Y eso le faltó. No hay el ejemplo en sí, el desarrollado, digamos, a dónde se aboca lo que es la geografía urbana. Si su alcance es la región, entonces la relación que tiene con el medio natural, ya sea local, por la escala regional, ¿no? Esta lo va a estudiar la localización, el asentamiento, la evaluación del patrón de asentamiento del lugar que usted pone como ejemplo. Entonces, eso no hay. ¿Ya? Para que después para que lo tomen en cuenta. Vamos a pasar a las preguntas. 5 minutitos tienen. Levantan la mano o directamente dicen yo ahí del micrófono y responden, ¿no? Yo lo voy a anotar. ¿Nadie? ¿Nadie quiere responder? ¿Nadie se quiere ganar punto? Yo, espacios ¿Ya? verdes. ¿Saraí? ¿Saraí? Sí, espacio. Perdón, fue un error. Albrecht Ponce va a responder. Sí, espacios verdes. Ya muestran la respuesta. Siguiente. Vamos chicos, respondan. Lean, no estuvieron atentos. Dice, Saraí, ¿cuál es el inciso? Inciso D. No. ya. A ver la respuesta. No. Por ejemplo, en estas preguntas así, ustedes como expositores tienen que mostrarle, o sea, la imagen estaría bien, digamos, que la coloquen, pero también tienen que colocarle el texto explicativo. ¿Para qué? Porque si alguno se equivoca, entonces tiene que leerlo de por qué está mostrando esta imagen, para que no aparezca solo la imagen y luego digan, pero si eso no tiene nada que ver, entonces es necesario que ustedes coloquen y hagan y formulen mejor o bien su pregunta. Siguiente.
el paisaje debería ser ahí, ¿no? El paisaje. Hay que ver bien lo que se escribe. ¿Ya? ¿Alguien que quiera responder? Ibarra Blanco. La densidad de la población. Y yo Sí, pierdo. al otro hablo. A ver. A ver, densidad de población, crecimiento poblacional, la actividad humana y la geografía de la zona. A ver, respuesta. Mm, ya. Bien. Siguiente. Jiménez. Usos del suelo urbano, servicios, sistema vial, espacios verdes, el equipamiento urbano, radio de influencia y soporte industrial. Esos son los componentes. Respuesta. Ya. Siguiente. Mayerly Melgar. Era de la anterior pregunta. Ahorita no levanté la mano. ¿Pero no pueden responder? Han estado escuchando todito. Es un sistema urbano, aunque claro, debería ser todo abocado a lo que es geografía urbana, cuál es el alcance, dónde se asienta, cuál es el patrón, qué es un espacio socialmente construido, la relación que tiene la geografía urbana. O sea, esas preguntas se deben de hacer. Pero bueno, si alguien quiere responder, Puede ser algo que yo complemente. ¿ya? Para mí, el sistema urbano son expresiones para un concepto de geografía urbana y otras ciencias sociales que utilizan un concepto de un sistema. ¿Podría decirse como un sinónimo la estructura urbana? Sí, también. Muestren la respuesta. Ya. Siguiente. Otra persona que quiera responder. Ay, ya. Siguiente. Muestra respuesta. Ya. Siguiente. ¿Alguien que quiera responder? Salazar. Ya. Son las densidades de la población, el crecimiento de población, actividades humanas, la geografía de la zona también, las características. Muestra respuesta. Ya. Siguiente. Ya. Siguiente. Muestra la respuesta. Nadie quiere responder. Ya. Siguiente pregunta. ¿Alguien que quiera responder? La B. La A. La C. A ver, La C. la respuesta. Espérense. ¿Alguien Inciso que A. responda?
Componente urbano. Inciso A. Respuesta. Ya. Eso sería todo, ¿no? Del grupo 1. Sí, eso sería todo. El grupo 2.